Hola, buenos días a todos. Estamos en algo tan importante el día de hoy, una entrevista magistral, como siempre han sido con todos los invitados de honor que han estado presentes en Cicuta de Oro. Hoy tenemos a una personalidad muy grande para todos nosotros, una pieza fundamental para Papantla, una pieza de ajedrez. Igualmente su intelecto y sus conocimientos han dado un registro muy claro de la historia y la sociología en Papantla. Una construcción que se ha dado totalmente en décadas, no solamente han sido años, sino décadas en Papantla, que son necesarias volverlas a replantearlas, a volverlas a registrarlas, a identificarlas con esta personalidad. Quiero presentar al gran sociólogo Víctor Po Echanis, que para nosotros ha sido un gran maestro, y compartir sus diálogos y conocimiento. Nos ha dado grandes aperturas en grandes espacios en nuestra localidad y es necesario tenerlo en Cicuta de Oro. Hoy quiero cederle la palabra también al maestro Antonio Malpica para que poco a poco vayamos iniciando y conociendo al gran maestro Víctor Po. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero estén todos bien y nos puedan seguir en esta transmisión. Si bien lo comentó el maestro Rogelio, hoy tenemos esta entrevista magistral con el maestro y sociólogo Víctor Po Echanis. Pero antes de entrar a platicar justamente sobre los temas que repercuten aquí en Papantla, hay que aclarar que justamente el maestro Víctor Po Echanis tiene una trayectoria muy grande en la cual nos va a estar compartiendo justamente sus experiencias, no solamente aquí en Papantla, sino en otras áreas y otros lugares en donde justamente lo ha llevado a formar el pensamiento que tiene. Entonces cedo la palabra al maestro Víctor para que se pueda presentar. Muy buenos días amigos de la Cicuta de Oro y amigos que nos están viendo y a donde llegue estos videos. Yo realmente estoy emocionado y me da mucho gusto estar con ustedes porque desde hace tiempo los conozco. Sé que empezamos, porque también empezamos por el Museo Teodoro Cano, en diferentes espacios, ustedes han estado con Pachamá y ahora este proyecto al principio me llamó la atención y se los voy a decir. La cicuta, yo decía, bueno, y esa cosa de la cicuta. ¿Y saben qué? Pues nada menos que a Galileo, que fue el que le pegó a la iglesia cuando dijo que era redonda, y que aparte que no giraba alrededor del sol, sino que el sol giraba alrededor de todos, no, más bien que todos girábamos alrededor del sol, le aplicaron la cicuta, y entonces se la tomó, lo dejó la cicuta y dijo, sin embargo, se mueve. Entonces estas cosas son maravillosas, yo no sé de dónde tomar a lo mejor está medio equivocado mi razonamiento, pero yo los felicito y sí quiero expresarles que lo que hacen es muy importante, el personaje. Vi también el poeta que sigue, que ahorita no recuerdo su nombre, que lo conocí como un poeta joven cuando hablábamos de marcianos allí en el Museo Teodoro Cano, con el maestro Beto, con todos estos hombres, y estamos hablando desde hace 10 años o 15 años, y ahora es un gran poeta. Sigan ustedes viendo estos programas y los que siguen, y vamos a hacer como un repertorio de diferentes capacidades, y eso es muy bueno que ustedes lo hagan. Pues yo los felicito y agradezco que me hayan invitado. Gracias a usted, maestro, por aceptarnos en este espacio, en esta entrevista. Y bien, maestro Rogelio. Claro, todo en esta hay una estructura muy vulnerable, sensible hasta el aspecto de cómo se estructura Papantla. Hay un pensamiento que siempre va a privilegiar el poder y el control que se tiene sobre los demás. Esto es lo que a veces llega a afectar en nuestra localidad, o a veces el pensamiento absurdo que otras personas que podríamos llamarlo pseudointelectuales, en vez de complementar Papantla, vienen afectándonos. Pero ¿qué pasa? Que es un caos que se encuentra en Papantla y un conflicto cultural, a través de la construcción histórica. Hasta eso es necesario que lleguen personas con un intelecto, con un conocimiento y preparación para que vuelvan a establecer todo esto, todo lo que ha pasado en Papantla, y alguien, como lo mencioné en un inicio, el maestro sociólogo Víctor Po ha dejado todo un registro muy claro de lo que necesitamos escuchar. Ha tenido varias propuestas, varias exigencias, varias direcciones que ha dado indicios correctos para motivar a otros personajes, como en este caso nosotros, que nos ha inspirado a seguir esta línea cultural, histórica de Papantla. Y quisiera conocer más a fondo, porque sé como todos hemos estado en Cicuta de Oro, los que nos han seguido, quisiéramos conocer más a fondo
a Víctor Po. En este caso quisiera iniciar esta entrevista desde sus orígenes, sus primeros inicios, porque a mí en lo personal me llama la atención sus apellidos, Po Echaniz. Entonces desde ahí me gustaría preguntarle, maestro, sobre sus familiares, sus padres y sus orígenes. Muy bien, bueno, yo nací en bueno, ahora ya no sé, ese estado, creo, en donde nací, sería en la Miguel Hidalgo, la delegación, la que era la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. Yo nací en la Ciudad de México. Y mi padre, Pedro Po, eran sus abuelos de él y sus papás, eran gallegos. El Po es gallego. Estas partes que hay o esta diversidad que hay en España, pero mi padre ya era mexicano. Y él se dedicó, él vivió mucho en Pachuca, allí llegó, y hacían pastes, hacían todo eso. Es más, hay un lugar que se llama La Palanca, que está allí en el mero centro, que vende pastes. Estos eran de él llegó a tener 3 panaderías. Yo digo que era panadero, pero llegó a tener 3 panaderías. Y lo que más recuerdo de él es que ya a las 7, 8 de la mañana que yo me levantaba, ya estaban las conchas, los cuernitos y los bolillos y las teleras ahí, y un olor delicioso. En ese tiempo la leche tenía natas todavía. Llegaban en botes de metal o en envases de vidrio del rancho El Rosario, en la Ciudad de México. Bueno, eran unas delicias. Por parte de mi madre se llamó Esperanza Echaniz Rubalcaba, y ella fue hija de Echaniz Brus, mi abuelo se llamaba Jerónimo Echaniz Brus, y Echaniz Brus es vasco. Echaniz es vasco y Brus es vasco. Pero Echaniz Brus fue cartero, y cuando se instaló en México, él vivía por una avenida que fue Río, ahorita me acuerdo que es en Tlacopan, y resulta que mi abuelo tenía un despacho en la calle de Moneda, y empezó a excavar y encontró nada menos que la primera imprenta. Y entonces se la prestaba al INA, se la prestaba a varias gentes para exposiciones y todo. Fue un gran coleccionista que la heredó mi tío Guillermo Echaniz, que tiene varios museos. Tiene un museo ahí en la calle de Gutenberg, en Polanco, sobre la imprenta y los diferentes sellos. Y él se dedicaba a hacer banderas. Él hacía banderas y los himnos y todo lo que había, porque era un país que empezaba con un nacionalismo muy fuerte, casi terminando la revolución. Y lo que hacía era venderles las banderas a todos los ayuntamientos, a todo el mundo. De esto yo recuerdo que y son vascos. Pero también mi madre fue maestra de escuela. Ella, curiosamente, como mi padre murió cuando yo era muy chico, de haber tenido como 10 años, yo no me di cuenta que mi padre se murió. Hasta un día que me peleé en 6º año, y el otro muchachito con que me peleé me dijo: mañana te traigo a mi papá. Yo cuando llegué a la casa le dije a mi mamá: oye, me dijeron que mañana va a traer a su papá y yo. Y entonces ya me tuvieron que explicar. Esto no es fácil de decir, pero son algunas complicaciones que ya después entendí. Pero me hizo ser un poco más independiente, no con esa idea de mi papá y mi mamá. Yo salía mucho a la calle, aprendí muchas cosas de la calle de niño. Jugábamos carritos, jugábamos canicas, precisamente porque mi madre, mis hermanos son más grandes. Tengo un hermano, Pedro, que se dedicó a trabajar en el banco. Tengo una hermana que es licenciada, Moni, María Cristina. Y tengo mi hermana más grande, que ya de tener como 70 y tantos años, 79 años, y que se casó con una persona de la industria eléctrica. Pero esto me hizo ser que yo saliera a la calle y enfrentara todas las cuestiones que hubiera, pero una cuestión siempre fue la escuela. Y una de las cosas que más me acuerdo de 6º año es que por mi apellido y porque soy un poco blanco y a veces medio colorado, como dicen, yo soy chilango, yo soy de allá, yo nací allá, yo no llegué ni nada, y yo sí me siento orgulloso de mi raíz y me siento orgulloso también de ser papanteco ahora. Pero hay una cuestión muy importante: daban los papeles para lo de los niños héroes, que era el 13 de septiembre, y entonces a mí siempre me tocaba ser del ejército de Estados Unidos, y yo quería ser de los niños héroes.
Y puta, me enojaba, me decía, ¿cómo es posible? Le decía nomás, no, pero es que no podemos meter a un güerito que se aviente del... Y entonces siempre fue esa discusión, pero siempre hemos sido muy nacionalistas. De esto se fue heredando un museo, precisamente mi tío Guillermo, mi abuelo tuvo tal capacidad que mandó a mi tío Roberto, que aprendió a hacer pais, a Chicago, a mi tío Manuel, que aprendió a juntarse con la mamá, para que aprenda. Y a mi tío Guillermo, el más listo, que se casó con una canadiense, mi tía Julieta, que era francesa, y que cuando lo trajo para acá, todas las cosas que tenían en la casa le dijo, no, esto no lo puede estar vendiendo ni tirando, vamos a hacer un museo. Y lo hizo en Popotla, en la calle de Arafura. Yo, la primera casa que conozco es Central 116, ahí compró la casa mi padre. Mi padre fue tan boyante y le fue tan bien que tenía un Hudson último modelo en ese tiempo. Y llevaba a todos los sobrinos y a todos a Acapulco. Vacaciones y vámonos todos. Y que alguien se casaba y les prestaban desde el vestido, casa, iglesia, es más, se quedaban a vivir las primas o las sobrinas ahí. Y siempre fue una persona muy dadivosa. Gracias a eso, yo tuve un primo mío que se llamó Jorge Chanis, que trabajó muy cercano del gobierno de López Mateos, y él me llevó, el primer viaje que tuve, yo creo a los 12 años, fue haber ido de la Ciudad de México hasta lo que es Isla Mujeres, Progreso, no existía Cancún, nada, hombre. ¿No? Y fuimos cruzando las Pangas y todo, y luego regresamos. Y luego nos fuimos hacia el norte, hacia Reynosa, cada uno de los lugares los fuimos. ¿Por qué? Porque reabríamos relaciones con China, y entonces los chinos querían ver todos estos lugares del petróleo y del desarrollo que había para este intercambio petrolero. Mi tío Jorge fue una persona excelente, pero él lo hizo y me lo dijo porque mi padre hizo lo mismo con él. No fue una cuestión así de edad. O sea, yo conocí muchas partes de la República con gente, con mi cuñado Gustavo, íbamos a Acapulco y él llevaba su lancha. O sea que yo tuve acceso a unas cuestiones que pudo haber tenido un rico pero sin dinero. Yo no tenía dinero. Entonces lo que tenía que hacer era fletarme en la escuela, sacar puro 10, y así tenía el regalo de fin de año, los zapatos. Me pelaban a la flat top con salpicaderas, amigos, eran pelón con una, y esas eran las salpicaderas. Pero la cuestión, y unas botitas y short. Pero lo más interesante es que conviví en Popotla, que está el Plan Sexenal, el Colegio Militar, Santa Julia, Clavería, la Nueva Santa María, que son pura banda. Compartí tanto el fútbol americano, el tochito en la calle, el fútbol, aprender a nadar en el Plan Sexenal, la primera alberca olímpica, ver el primer equipo de atletismo venados, Maestro, internacional. En este caso, ¿en qué año más o menos para ubicarnos, para que la gente... Yo calculo que esto fue, si nací en 1953, esto fue en los 60s, a principios de los 60, que ya tenía 12, 13 años. Jugué mucho frontenis, fui muy bueno para el frontenis con raqueta y con pelotita chiquita. Y después, ya cuando cumplí los 15 años, que estaba yo en la prevocacional número 3, entré a Fogoneros de número 3, me dediqué a jugar fútbol americano. Era yo safety central, siempre de primer equipo. Jugamos contra Tepeyac, siempre nos ganaban los de Tepeyac y los de otras vocacionales, pero es un gran equipo. Y después jugué en la vocacional 5 con Tlacuaches de Boca 5. Todo ese tiempo fui a la escuela y todo fue muy bien, pero precisamente el último año que estuve en la Prevo, se vino el 68. Y todos a la calle y a luchar. Yo vivía a 5 cuadras del casco de Santo Tomás. ¿Cuántos años tenía cuando pasa lo del 68? 15 años. 15 años. Entonces a mí me tocaba ver correr a todos los que venían cuando llegaban los granaderos a tomar los edificios del casco de Santo Tomás. Tuve amigos que estaban viendo cómo tomaban eso y se los llevaron al campo militar número 1, a uno los desaparecieron y llegamos a estar en las noches casi acostados bajo las camas porque se oían los balazos. Realmente la represión fue terrible. Un día estábamos en un lugar que se llama El Robot
que es un lugar donde metías unas rolas y oías a los Rolling. Las primeras rolas fue Nunca Ve. Todas esas rolitas éramos unos fresas, pero ya había a los Jackie. Oíamos a grupos como los Duk Duks, como Peace and Love, como Love Army. Íbamos a los hoyos funky, pero lo más interesante es que estábamos ahí tomándonos una chela, porque siempre hemos degustado de las buenas bebidas. Y de repente llegó un camión de una línea, eran creo que verdes o cafés con una raya, y pues pasaban siempre los camiones, se bajaron y eran todos granaderos con metralleta, y entonces todos a correr y empezaron a ametrallar los edificios y todo, pero la bronca no era ahí, la bronca era enfrente, que estaban las escuelas, pero allá arriba estaba el rotofolio que hacía toda la propaganda y todo lo que sacamos, yo me considero de eso, todo lo que sacamos era en stencil, en fotocopia, no había ni fotocopia. Escritos, no, celulares no existían, eran unos pinches camarones, tienes que traer una cámara chingón, no traías nada, ¿no? Una camarita chiquita no. No, ¿dónde están? Esto fue muy interesante porque conocimos a periodistas famosos, a la Poniatowska, conocimos al rector de la UNAM también que salió. Fue una batalla y yo perdí 2 años. Y miren ahorita que dicen que van a perder. Perdimos 2 años todo México y no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras sales y no hay trabajo. Entonces, ¿qué tanto dice mi amigo el presidente? No, ya el lunes entra, ya. ¿Qué tanta prisa de meter a estos chamacos al hervidero de la enfermedad? No. Ustedes decidan si lo llevan o no, esto es muy importante, no se pierde nada si el niño se queda en la escuela. Es más, a veces es nociva esa educación que se da. Yo conozco a muchos maestros que no dan clase, lo que dan es por exacerbar el orgullo y que al fin de año por alguna prebenda pasa. Ojalá que no sea así en todos lados. Bueno, pero eso fue en la Prevo 3. Un momento, maestro. ¿Hay comentarios hacia el maestro? Tenemos comentarios. Luis Alfredo Bernabe, saludos. Yo aquí los acompaño con una coquita y gansito de desayuno. Provecho y excelente día. Saludos, provecho. Saludos. Eric Ali Castillo, saludos al cronista y amigo Víctor Póvez Chain. Hermano, hace poco estuvimos contigo. Un saludo al antropólogo. Etnógrafo. Montserrat Cruz, saludos al antropólogo Po, por acá lo seguimos. Hola, Vainilla, un abrazote de todo. Creo que tenemos grandes aportes que siguen al gran maestro Víctor Po. Eso es lo interesante y lo más que nada importante porque nos está dejando un gran legado de conocimiento. Igual saber una trayectoria personal, igual de su vida, sus experiencias. Y quiero centrarlo a esto igual con los contextos que luego trabajamos en Cicuta de Oro, que tienen que ver los contextos sociales, políticos, sociales, históricos y educativos. Igual una gran fecha importante con lo que pasó en el 68, el 2 de octubre. Igual, hay una gran referencia de cómo se combate entre los estudiantes, igual los ideales que se tienen en ese tiempo. Igual una experiencia vivida por el maestro, de su vivirlo es muy diferente al hablarlo o escucharlo. Exacto. O verlo en otros documentos. Ya aquí la situación cambia porque maestro nos está compartiendo justamente su experiencia, no fue algo que lo vimos, ¿no? Sino que justamente lo está, fue una experiencia vivida, por decirlo de esta manera. Y realmente es interesante cómo estos contextos culturales, que es importante determinarlos, ya que van, desde mi perspectiva, van formando los ideales pues de cada persona, ¿no? Y entonces, a partir de esto me gustaría hacer esta pregunta, maestro. ¿Cómo fue que le surgió a usted la idea de que estudiar sociología? ¿Cómo surge? Sí, bueno, mira, voy a seguir platicando una cosa nada más. Sí, claro. En la Prevo 3 son escuelas del Poli y estudié cuestiones técnicas. Era tan severa la cosa que cuando no había una clase te metían a un lugar a jugar dominó, no perdíamos el tiempo, era una gran escuela. Y para salirnos de la escuela antes, porque íbamos a la secundaria 15 por nuestras novias, y nosotros salíamos a las 2 o 3 y las muchachas salían a la 1:30, como todos saben. Nos saltábamos una banda como de 2,5 metros, entonces la cosa era llegar, no puedes llegar con útiles sueltos, sino con una mochilita para aventar la mochilita y después saltarte y te salía. Bueno, estuve en una escuela técnica, 2 años los perdimos. Y entonces ya para entrar a lo siguiente que sería la vocacional, yo quiero decir que yo quería ser químico, biólogo, bacteriólogo. ¿Saben por qué?
porque en ese tiempo vi las Olimpiadas en 1960 y vi a los rusos y a los polacos, que cada quien llegaba con licenciaturas y con maestrías y doctorados ya tremendos. Yo dije, no, pues yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces quise entrar a la Boca 6 y también seguían las clases suspendidas. Entonces lo que hice fue inscribirme en la preparatoria 1 de San Ildefonso. Y pasé el examen, antes del examen de la universidad. Primero tenías que cumplir el caso de que vivieras en el lugar que te tocara. San Ildefonso era el centro. Y así, la número 6 era Coyoacán, y así cada número tenía su lugar. Total que pasé el examen, entré allí, y yo tuve una influencia de una prima mía, que en paz descanse, acaba de morir, Silvia Ortiz, que hizo 14 libros, que estuvo en el INA, sobre medicina tradicional, trabajó en el Departamento de Estudios Antropológicos y Sociales de la DEA, que le mando saludos donde esté, y ella estaba en la Sorbona, entonces nos mandaba disquetes, esos que metías así, estoy haciendo esto, y entonces eso me llamó la atención. Ahí también conocí a un señor que se llamó Leonel Durán, que fue subsecretario de Cultura, director del primer museo en México, el Museo de las Culturas, y que fue también secretario de Cultura durante mucho tiempo, y estuvo en el INA, todavía vive, le mando un saludo a Leonel Durán, si nos ve. Entonces esa experiencia combinada con mi tío Guillermo, que tenía un museo, íbamos a jugar los domingos, nos daba un peso, 0,720, nos hacía formar. Él andaba casi siempre de botas, pantalones de mezclilla, era comunista, era de la Liga Comunista de Diego Rivera y de todas estas gentes. Él fue no me acuerdo del nombre, con el arqueólogo que descubrió Palenque. Él fue, le vendía piezas a los norteamericanos, copias de lo que ya se hacía aquí. Y también yo me acuerdo que tenía un perico que hablaba 7 idiomas para esto. Entonces llegaban los extranjeros a ver las colecciones que tenía, Quetzalcóatl y todo lo de la imprenta y todo. Tenía una casa museo en Arafura 8 precisamente, con 2 edificios, y nosotros jugábamos allá afuera. Entonces todo esto me fue preñando de una cuestión muy terrible. Además, él tenía un Moscovy, que era un carro ruso, y un Lincoln. Imagínense, qué tipo. Y no nos hablaba así nada más, sino cada vez que nos hablaba nos tomábamos para el peso. Lo demás lo conocimos en los libros. Él, en las vacaciones, copiaba él los diseños de los códices y ponía un número en cada hueco, y era el color que lo teníamos que pintar de elementos minerales y de diferentes cosas. Bueno, todo eso me fue llenando, y yo sí creo que el 68, el estar en San Ildefonso, al final decidí inscribirme en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me acuerdo muy bien porque hace poco Berna dice que él de lo único que se acuerda de su facultad es del número de cuenta. Pues yo también le escribí 7015-58-1-7, es mi número de cuenta. Yo entré en 1970 a la Prepa 1 y en 73 hice 3 años de preparatoria, y a los 3 años entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Salí de la escuela y yo pensaba titularme en España o en algún lugar famoso, o en algún lugar en donde había muchas becas, pero a mi amigo y primo Leonel Durán, y a Silvia Ortiz, y a Marina Anguiano, me invitaron a participar en el proyecto de fundar la Dirección General de Culturas Populares. Allí la oficina estaba en la calle de Moctezuma, en el centro, ahí todavía está el Centro de Información Documental, y el Museo Nacional de Culturas Populares. Las oficinas, bueno, tenemos unidades regionales en toda la República. En Veracruz hay 3, en Acayucan, en Jalapa, y esta está aquí del Centro de Unidad Regional de Culturas Populares Norte de Veracruz. Y me invitaron a un proyecto muy sencillo. Yo era encargado del archivo hemerográfico del Centro de Información Documental. Yo revisaba 12 periódicos, hacía una selección, yo pegaba los recortes, le llevaba al director a su casa cuando estaba así tomándose su café la reseña informativa del día, comentaba algunas cosas con él y me regresaba con esa reseña ya leída y con apuntes que él ponía
para cada director diario. Y entonces ya se le pasaba a lo de... Antes nos basábamos en lo escrito, siempre nos hemos basado en lo escrito. Ahora todo se hace en el aparatito, pero siempre, pues qué tal escribió de esto, que la política va por aquí. Y conformamos un gran equipo con Marina Anguiano ahí y con otros investigadores, porque había archivo de campo de las fichas que se hacen en campo. Tú cuando llegas a campo pones Veracruz, Acayucan, o pones Veracruz, pones Veracruz, Tecoluca, pescador, tal nombre, hace redes, hace esto, y me platicó esto. Y vas apuntando en el cuaderno de campo todos los días, y en la noche pasas eso a fichas, y eso es lo que mandas tú de tu investigación para comprobar y que te sigan dando viáticos, y ya después haces un resumen o haces un libro o haces ciertas cosas. Entonces a nosotros nos tocaba archivar todo eso aquí y además decidir qué era la cultura popular. En 1978 se crea Culturas Populares y no sabíamos exactamente qué eran las culturas populares. Algunos la confundían con la CNOP, con las organizaciones de las populares de artesanos o de no, la cultura popular es la que maneja en dos instancias el patrimonio, tanto el patrimonio material, que es todos los edificios, las chozas, lugares donde vivimos, como lo inmaterial, que son las leyendas y las tradiciones. Y dentro de estas dos es que hacen los registros de la cultura. ¿Para qué? Para su promoción y difusión. Y también para qué. Para toda esta idea, en ese tiempo se le llamaba cultura, ahora es patrimonio, para toda esta idea que tenga un derecho de autor. Es muy importante hablaremos más adelante, pero ahorita es muy importante decir, tú en la ficha tienes que poner dónde vive, qué calle, qué hace, cómo lo hace y quién lo hace. Y esa persona debe de tener derechos culturales, así como los pueblos también, para que otros no se lo... Bueno, pues esa es mi entrada a Culturas Populares. Hay una gran... En 1979. En el 79. Hay una gran referencia que me gustaría igual reforzar, o más bien que reforzarlo, centrarlo, en que la gran diferencia de un escritor, de alguien que investiga en campo y que está dejando un conocimiento para toda una población, es el registro, son los datos, es la información, es dialogar y el escribir. Muy diferente con las personas que existen en Papantla en la actualidad y no lo hacen, solamente son absurdos en todo ese aspecto, pero una gran diferencia es lo que nos está brindando el trabajo que se hace en el campo, en la investigación, en las referencias de las citas, en los datos que van a justificar y que van a defender todo este trayecto de investigación. A eso también a las personas que nos están viendo, los que nos siguen, más bien a la juventud. ¿Hay comentarios? Perdón. Nain Franco, saludos al sociólogo Víctor Pop y a todo el equipo de Cicuta. Bendiciones. Un saludo, maestro Nain. Gracias por acompañarnos. Y continuando con este diálogo, es importante recalcar que eso es lo que se debe de centrar la juventud o los investigadores en la actualidad. Hay una gran ausencia y falta muy frágil por los que se centran en la actualidad en Papantla, porque hay personas que están a cargo y no están haciendo correctamente el trabajo de investigación en el registro histórico de Papantla. Solamente son datos ficticios, datos que no generan una vanguardia o una sustitución de lo que es el respaldo histórico. En este sentido me gustaría agregar que de cierta manera se están repitiendo los mismos patrones en el sentido del registro, o sea, no hay una innovación, no hay realmente una actividad adecuada justamente para la investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se va repitiendo justamente el mismo discurso y lo que no refuerza es realmente trabajar sobre investigaciones. En lo personal conozco pocos investigadores que se dedican justamente a trabajar aquí en Papantla y trabajar lo que es realmente la investigación, pero fuera de eso hay personas que repiten el mismo discurso. La intención es justamente... Paréntesis, también comentando esto, no todo es Facebook, no todo lo que publican en Facebook es verdad.
sea, Así algo es. que te va a generar realmente lo vas a encontrar en un libro de investigación, en una biblioteca, Wikipedia. en un centro realmente informativo o una página confiable científica. No todo lo que se escribe en pocas palabras en Facebook es más bien una publicidad, o en Instagram, o todos los medios masivos de comunicación que existen ahorita, por la facilidad, porque no hay alguien que esté supervisando, o un editor o director que esté llevando a cabo correctamente la persona que está laborando a través de estas páginas. Y esa es la gran falta y ausencia que tenemos en nuestra localidad. Pero la gran experiencia y formación nos lo está dejando este ejemplo, este diálogo que nos comparten de cuál es el trayecto histórico, tanto personal, de conocimiento que está generando dentro del aspecto del sociólogo Víctor Pon. Maestro, ¿continuamos? Cuando nos envía justamente toda su trayectoria de trabajo, realmente es admirable porque ha estado en varias zonas y varios lugares. Sin embargo, a mí me llama la atención dos puntos, ya ahorita lo platicamos. ¿Qué lo llevó principalmente a trabajar ya en la zona norte de Veracruz? Porque veo que estaba justamente por otros lados, pero de repente veo que hace un cambio drástico para la zona norte. ¿Qué lo llevó a trabajar ahí? Sí, mira, bueno, entré al Centro de Información Documental. Este centro lo que pretendía era hacer una serie de índices y que se publicaran en el 1+1 para facilitar y tener acceso a los jóvenes, y como dice él, que tuvieran acceso a las grandes publicaciones y que los pudieran ver por internet o ir al Centro de Información y ya tener elaborados unos listados, que no busques en el fichero, ¿verdad? Una serie de listados para buscar de tu tema, dentro de tesis y todos los trabajos. Bueno, cumpliendo ya con fundar el primer Centro de Información de Cultura Popular, yo pasé a otra área, que era la de estudios y proyectos. Esta de estudios y proyectos se dedica a trabajar en unidades regionales. Y a mí siempre fui admirador de los directores y los jefes de unidades regionales, porque eran grandes investigadores. Estefano Varese, realmente gente, bueno, con decirte que a la de Oaxaca le decían la Sorbona, de México, ahorita hay 5 unidades regionales allá, por el carácter cultural y la cantidad de acervos que tiene para poderlos atender. Bueno, pero entonces me comisionaron a hacer un diagnóstico a Durango. Hice el diagnóstico sociocultural del estado de Durango y terminamos fundando la unidad regional en la comarca lagunera. Con un Irritila, fue el director, un Irritila, me decía, no, que tú vas a ser el director. Y la directora de Cultura Popular, Marta Turok, me dice, ¿tú vas a ser el director? Y dije, no puedo yo ser el director porque me van a crucificar. Si el trabajo yo lo hice conjuntamente con una gente de allá, que lo haga, que sea mi amigo fulano, ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces lo nombraron a él, 1900, ha de haber sido ya como 88. Bueno, entonces regreso, primero fue la experiencia en 1985 con el terremoto y que se fundó la unidad regional de Morelos. Eso fue muy importante porque yo me cambié para allá, me fui para allá, mucha gente me fuimos para allá, se creó esa unidad. Pues regresé y fundamos en la comarca lagunera. Ya después regreso a México y entonces en una de mis salidas, porque yo pertenecía al Sindicato de Culturas Populares, a la D349, era yo encargado de vivienda y visitamos todos, me tocó visitar toda la República y llevar el trabajo de vivienda a todas las unidades. Fui a Jalapa y ahí conocí una persona que me enamoré de ella y le estuve insistiendo para salir y todo. Y entonces resulta que ya al último dijo, bueno, pues sí, vamos a salir y todo. Y luego ya le escribía yo de todos los lugares. Por ejemplo, si estaba yo en Yucatán, me fusilaba los versos de Palmerín, porque no soy poeta. Y decía, este es mío. Si andaba yo por algunos lados del centro de México, pues de cualquier poeta. Y así. Y entonces me enamoré de esta persona, de Angélica Santiago. Después yo fui por ella, fui muchas veces a la unidad regional, a su casa y todo. Y nos casamos en Alvarado, Veracruz. Y la cuestión es que salió la propuesta para mi cambio para la zona norte de Veracruz. Yo cuando llegué aquí, yo daba vueltas y me subía a la iglesia y veía para abajo, veía mucho al amigo Roberto Ramírez junto con Marina Cuellar, que también andaban por aquí haciendo trabajos. Ellos terminaron con un museo que está por aquí, por la Pancho Villa, en la avenida
Villa, que estuvieron en la parte de la entrada de la zona arqueológica. Entonces me empecé a enterar de lo que era Papantla. Inclusive el primer registro que hice fue en Isla de Juan Rosas, que hice un registro de los altares, que ya he platicado varias veces esa historia. Tuve que comer mole en cada uno y aprendí que pues, hay que moderarse y todo, pero hice el primer registro. Pero también aprendí que había poquitísimos datos y muy poca información acerca de Papantla. Es increíble que hayan venido tantos investigadores, pero que no hayan devuelto su investigación. Dentro de esto conocí a Jürgen Bruggemann. Ya desde ese tiempo me invitó al proyecto arqueológico del Tajín. Combinábamos nuestras experiencias y con su equipo René Ortega y pues todos los demás, porque tuvieron cerca de 600 trabajadores y como 50 investigadores de todos lados del mundo, y como otros 50 que son famosos, Sara Ladrón de Guevara, bueno, con Yamile, mucha gente. Y entonces empecé a ver que había una falta de conocimientos. Como encargado de culturas populares, teníamos 12 programas nacionales. El PACMI, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que es una convocatoria que sale cada año. El de Biología y Cuidado de la Ecología, que estaba encargado el biólogo Román. Teníamos el de Lengua, que era un excelente, ahorita me acuerdo, mi amigo Humberto Arenas, era el único que estaba titulado de lingüista. De danzas, de música, 12, conservación de la tierra. Tuvimos muchos recursos, la verdad, cosas para salir. Fue la vez que más dinero pudo invertir México en nuestros pueblos. Y yo me encargué de lo de los negros, porque aquí muchos decían, inclusive algunos investigadores de la realidad, no, aquí no llegaron los negros. Los negros estuvieron en todo México y construyeron este país, porque los españoles acabaron con los indígenas y tuvieron que traer, y estos negros llegaban a lo que es Tamiagua, es sin asiento, o sea, sin un registro, encallaba el barco Francis Drake o Stephen Hawking, estos ingleses y franceses que eran piratas, los traían de la costa de África, y ahí encallaban y bajaban y te vendían los esclavos negros. Entonces llegaba el encomendero o el de los ranchos de aquí, o Hacienda, y te revisaban pues los entrecejos, son estos, los ovarios y todo esto, y los dientes y eso, y de acuerdo a cómo estabas, te compraban. Las niñas más bonitas, por supuesto que pasaban a la casa del encomendero. De ahí viene la leyenda, que algún día se nos va a platicar, de la matanza de la serpiente, que es de los negritos. Ese es un reflejo de cómo fue esta esclavitud. Y hay un dato muy importante: Mota y Escobar recorrió estos lugares porque resulta que desde Tlaxcala dijeron, bueno, pues desde aquí Tlaxcala nos vamos a Papantla, no saben que Tlaxcala está lejitos. Mota y Escobar, fíjense lo que hizo Mota y Escobar en 1600. Se fue primero a Alvarado y recorrió todo eso. Y eran tan buenos los franciscanos que apuntaban tantos morenos, tantos estos, vi de todos colores y esto, bauticé a tantos y todo, que en 1610 llegó aquí. Y lo primero que registró, 5 hacendados, 3 casados con mulatas. Ahora ven, nuestra ascendencia que tanto niegan estos güeritos españoles, que son 3 españoles casados con mulatos. Y esto es muy interesante porque entonces, en ese tiempo, en los tiempos que nos invadieron, porque no hubo ningún descubrimiento ni nada, ni llegó Colón así, ni Cortés. Además, aquí el que llegó es Juan de Grijalva en 1518 al río Tecolutla y lo bautizó como San Pedro y San Pablo. Y estando ahí, en donde vive Marta Atzin, que es San Pablo, le dijeron los indígenas, allá arriba, ya era Papantla porque ya habían abandonado el Tajín en 1518. Y ya después llegó Cortés, porque Grijalva hizo toda la carta del Golfo. Si no te crean, los españoles eran unos invasores que ya tenían experiencia para hacer planos, mapas y cuestiones geográficas del mar y dónde llegar. Es más, ya sabían dónde estaban los mexicas, que eran los de aquí, no les importaba, lo que querían ver era si podían con el poder. Pero bueno, esto me hizo ver y recopilar una serie de textos desde ese tiempo, que los tengo guardados con mi tesis, que algún día
Yo creo que la voy a terminar en este proceso. Estoy en la universidad ahora, pero mi interés, ya en lugar de ser jefe de la unidad regional, aunque sí seguía cogiendo como jefe y haciendo comisiones y logrando, por ejemplo, en ese tiempo se llegó a Tontepec, Quechontla, todos estos lugares que están adelante de Naranjo. Ahí trabajó mucho Rubén Froda, todo esto de los mecos, todo lo que hay de esta cultura huasteca, ya muy interesante. Llegamos a ¿cómo se llaman estos lugares? Que está más fácil llegar por México. Bueno, hay un lugar en Veracruz que está mucho más alejado de aquí, que ahorita me acuerdo, que es fríísimo y hay pura madera. Ahorita me acuerdo. Llegamos a Pánuco, que nunca había ido la unidad. Bueno, llegamos a todos lados, a todos, llevamos la unidad y sus programas y su PACMI y todo esto, pero llegamos con la modalidad, y eso sí lo quiero decir, y lo aprendí de Humberto Arenas, llegamos con Hasler, el lingüista más tremendo, con Güemes, con verdaderamente verdaderos titanes del... Fíjate, si yo estoy grande, estos ya son unos abuelos, un saludo a mis abuelitos que me enseñaron de la cultura de aquí. Lo mismo el maestro Pancardo del INI, que es un maestrazo, todavía anda por ahí. Bello, todos estos grandes maestros. Inchaustegui, que fue el primer director del INI, aquí hace 40 y tantos años del INI, el INI Morgadal. Bueno, todos estos grandes maestros. Hicimos unos proyectos y en lugar de llegar a las comunidades y decirles, nosotros hacemos lo reuníamos, casi siempre era como siempre, en el gimnasio, porque casi siempre o había mal tiempo o hacía un frío terrible en la zona norte de Veracruz. Y eso que estamos aquí en Papantla es el norte del centro, El norte de Veracruz es Pánuco y otros lugares, no este. Bueno, después lo especificamos porque hay muchos errores que el norte no. Aquí estamos en el norte del centro. Norte del centro. Es muy importante esto porque llegábamos y entonces al que sabía muchas cosas de allí, a la gente municipal, al otro que tenía un trapiche, al otro que te quería meter un proyecto porque sentía que estaba muy interesante la poesía que hacía, y a este que sabía la historia verdadera del pueblo, y todos los demás notables, 15 o 20 gentes de la comunidad, las citábamos, les dábamos su cafecito, si acaso cuando llevábamos recursos un pancito, y nos sentamos así a las 8 de la mañana, ya después de haber llegado y acordado esto todo con el agente municipal, o con el presidente municipal, o con nuestro informante clave, porque siempre hay informantes clave, porque no puedes llegar así y decir, ya llegué a ver, ¿saben qué? Les voy a decir esto, y te pelan. Entonces ya que les explicaban quiénes éramos estos que veníamos, y que decían, pues como siempre, van a ser esos blancos que vienen a prometernos que se les van a llevar su trabajo y ya luego no los volvemos a ver. Y yo les decía, sí, somos esos. Bueno, pero lo interesante era que les decíamos, miren, no venimos a mostrarles nada. A ver, tú, vamos a empezar por la derecha, tú, ¿qué es lo que quieren que hagamos? Y entonces este decía, no, pues queremos hacer un diccionario. No, yo quiero hacer un cancionero. No, yo quiero hacer un museo. Yo quiero hacer la Biblia del Totonacapan, o de estas lenguas. Yo quiero que promuevan mi danza, porque ya no me alcanza para los zapatos ni para esto. Y la fiesta patronal esto, o sea, ya que tuvimos un diagnóstico, de estas comunidades, lo que hacíamos en la unidad era sentarnos y decir, bueno, realmente, ¿cómo podemos apoyar? No me salgas que vas a apoyar el cancionero, y el museo. Bueno, tenemos primero para hacer un vocabulario y que vaya un especialista y que les platique que no se trata de hacer un vocabulario como ellos lo conocen, porque nada más lo van a conocer ellos. Se trata de hacer un vocabulario de la manera española, ¿no? Como hablamos todos nosotros, para que nosotros conozcamos quiénes son ellos, porque ellos se conocen muy bien. O sea, yo no voy a hacer algo en mi lengua para que lo conozcas tú. Yo quiero hacer algo mío, pero bilingüe, para que lo conozcan esos que creen que somos una bola de salvajes. Eso es lo interesante. Lo interesante es que nos quiten a nosotros la ignorancia y que sepamos, y tras el rumbo que siempre he seguido, que todos tenemos cultura, tanto el amigo basurero, como la amiga que nos ayuda en la casa, como el danzante, como el doctor en arqueología, como el doctor en letras, como ustedes que son unas eminencias,
como yo, como cualquiera tiene cultura, pero diferente. O sea, no vas a llegar con un granicero de esos que se dedican a buscar con un palito el agua y le encuentran, que saben dónde está el agua de los manantiales y cuando es seca, si lluvia, a tratar de hablarle de eso. Esa es su cultura, ¿no? Entonces, y tiene cultura, claro, que va a desconocer a Kauskowski o a Jim Morrison o a todo esto. Esta es otra cultura. Entonces, bajo esa premisa, amigos, y bajo esa idea de que quieren ellos y todo es cultura, metíamos los proyectos ya a la dirección y ya llegaban los recursos y se iban autorizando. Que el encuentro de, por ejemplo, ¿cómo íbamos a hacer un encuentro de bandas? Estamos escuchando a la banda, que a la banda de Palmar o la de Tajín. Yo llevé a la banda, bueno, llevamos a la banda de Tajín a Chontla, al encuentro de bandas y nos encontramos 15 bandas. El 3 de mayo la llevamos a un lugar donde era un padre de aquí que después se volvió obispo. Y ahorita me acuerdo que está delante de Chicontepec, que la fiesta era el 3 de mayo, impresionante la fiesta. Y ahí la danza va adelante, digo, la banda va adelante. Atrás la danza, atrás el padre, atrás todos los pelados que vamos en acá y todos los que se quieran disfrazar y todo atrás. Es muy interesante que veamos esto por rango, no es por clases sociales, es por rango. Los más importantes, y eso se los digo, ¿a quién le vas a dar de comer primero? A la danza y a la música, para que toquen mientras que tú estás comiendo. Porque si no les das de comer y no les das su pegue, pues llegan, tocan y se van. Pero en cambio, si les das de comer, bueno, muchachos, ahora vamos a amenicen. Esto es una cuestión, acuérdense, en las fiestas, cuando llegue el de la trompetita con todos los demás instrumentos y la tambora, a ver, jóvenes, pongan ahí sus instrumentos, si quieren lávense ahí y todo, a comer primero, y si quieren su chupirul, porque no van a pensar que son como nosotros que agarran la borrachera 3 días, no, ellos necesitan eso, dicen, oye, no tendrás, cuando la vez que me dijeron en el norte, oye, no tendrás una píldora, dije, pasa, aquí ya están más adelantados que de lejos. No, la píldora, como la canción Cardenche en Durango, que la conocí con los viejitos aquí, me decían, estábamos junto al río Nazas, hermano, que me salté un poco, abajo en la comarca lagunera, estaba en la comarca lagunera, un desierto tremendo, y me decían, aquí está el Nazas. Y yo decía, pues, ¿cuál? No había nada, pura arena. ¿No? Dicen, bueno, en lluvias es cuando sale. Entonces, estos de la canción Cardenche me decían, oye, no traigo una pildorita. Bueno, ya después entendí que era un pegue y se los llevaba yo. Entonces ellos me decían, primero les voy a explicar lo que es Cardenche. Cardenche es un maguey que crece en el desierto y la punta cuando se mete ya no sale, se entierra más. Así es el amor, me dicen. Así aprendí, cabrón, a hacer Cardenche yo. Y entonces cantaban con la soprano, y la marrana. ¿No viste la marrana? ¿Qué pensarán allá en México? Bueno, estos llegaron hasta Bellas Artes, los llevamos hasta Bellas Artes y luego los grabaron. No sé si todavía están mis viejitos por ahí, porque eran de 80, eran de 70, eran de 70, permítame, de 70, 80, es que si no se va de 70, 80 años, y cuando hicimos el taller para que perviviera la música cardenche, le dieron clases a gente de 50 y de 60, eran los alumnos. Bueno, esto fue maravilloso, pero esto tiene que ver con estas cuestiones de qué es lo que tiene que dar la comunidad cuando uno llega a platicar con ellos. Puta la mera, ¿qué pasa ahí? Camarógrafo. Dame ensayo culebra. Ensayo culebrón. Julia Marlene, saludos al gran maestro y sociólogo Víctor Polsheim. Saludos, Chaparra. Saludos y gracias. Excelente. Bueno, estábamos ya en la zona norte de Veracruz. Yo quiero decir que llegar a la zona norte de Veracruz y encontrarme con investigadores de primera línea, con Fabián Oviedo, el biólogo que había sido director de aquí, que hizo un gran trabajo, con Humberto Arenas, con Rubén Croda, con Lucio Olmos, imagínense, eran unos maestrazos. Lucio Olmos en esos tiempos desbancó al maestro Pedro Acano, no lo queramos creer. En esos tiempos festejamos la fiesta de Corpus Christi para que aprendan. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 93. Bueno, Treves de Lucio. se organizaba la fiesta de Corpus, tiene un patronato.
que es la ganadera, estas los que lo organizan. En ese tiempo Zenón era el encargado de las becas que se daban para los niños que sacaban de los que cantaban y eso. Y Pérez era el encargado de la ganadera. Entonces mandaban un concurso para el cartel a los pintores. Y siempre había sido Cano. Otro Cano. Durante 60 años. Y de repente que llegué yo y entonces logré conseguir que Cultura Popular se imprimiera en 10 tintas el cartel, y eso les ofrecí, y traer por primera vez una sinfónica que tocó en la iglesia. Tuve que convencer a Panchito y al padre Toño, y que después revisaron y dicen, no, este es de la Coronela, y saliendo de Durango, no sé qué, no, estas no, porque son cristeras. Bueno, después de hacer todo eso, lo hicimos, concursó Lucio y ganó, recuerdo muy bien ese cartel, por ahí yo lo tengo, con un cartel en donde está una mujer, yo me imagino que es una mujer, no voy a mostrar, y donde en el vestido de la mujer está la sierra del Totonacapan, y va bajando hasta Papantla y sale la iglesia. Los primeros diseños donde está la iglesia y el volador, que lo hemos fusilado hasta ahora, y ganó el concurso. Después otros y otros. La fiesta era como un porque entonces me dediqué mucho a estudiar la fiesta y estudié sus anales hasta antes de la época, en la época prehispánica, el Oxtopali, que era una fiesta dedicada a la fertilidad y la bendición. No era la bendición en ese tiempo, era pues, el que les fuera bien, estas prácticas que tienen los totonacos, y que se hacía en las mismas fechas de Corpus Christi, que cuando llegan los españoles no estaban tan errados. Ponen sus fiestas, que sus fiestas venían también de los anteriores, de los griegos. O sea, la religión no se inventó así. Ellos vienen de otras religiones y de otras religiones retomaron. Y esta idea de poner sus fiestas patronales encima de las fiestas, que ellos decían paganas, que no son paganas, iba con cierto toque. El santo tenía cierta cuestión. Imagínense Corpus Christi, pues Corpus Christi, que el cuerpo de Cristo, ¿cómo no va a bendecir las cosas? Pero lo otro eran las danzas y era la cuestión de bendecir en los templos indígenas. Era una cuestión que ya no lo vimos. ¿Y aquí en Papantla cuándo fue el primer Corpus Christi? Ahí les va. La cuestión no es tan sencilla. Ya vimos en los Topaztli, ya vimos que llegan aproximadamente, Cortés llega en 1519, hace todo lo que tiene que hacer, y venía Andrés de Tapia, que había rentado su ejército y que después fue nuestro encomendero. Andrés de Tapia va toda la campaña con él, regresa de Cholula Andrés de Tapia, porque junto con la Malinche descubre una cosa que iba en contra de Cortés, y entonces Cortés le regala lo que es Bellas Artes, Correos, toda esta parte del centro de la Ciudad de México, y le dice, bueno, ¿por qué no? Te regalo Papantla y Pánuco, así, pero no creo que era Papantla, iba a ser ayuntamiento, no, la región de Papantla en ese tiempo, que era la intendencia de Papantla, era todo Sosocolco, Cosquivo, Espinal, Tecolutla, de Zamora, era lo que es Papantla, eso es Papantla. Bueno, y Pánuco, pues todo lo que es para allá, ¿y Pánuco por qué? Porque no podían combatir con aquellos indígenas de por allá. Entonces Andrés de Tapia combate con ellos y llega aquí, 1524, 1525. Ya después empiezan a llegar las órdenes, son muchas órdenes las que llegan, pero a nosotros llegaron los franciscanos. Calculemos que hayan llegado en 1550, en 1550 y tantos, empiezan a construir la iglesia, una iglesia de palo. Aquí precisamente, aquí donde estamos, aquí bajaba el arroyo que viene del campanario, y pasando la iglesia, pasando la catedral, venía otro del Cerro del Jazmín, y en la parte del medio donde está el Parque Israel Cetelle, estaba ya la primera población indígena que estaba situada en ese lugar y venía después del abandono del Tajín de 1200. Nada más un cálculo. En 1200 estaban empezando a construir esa iglesia francesa que se quemó hace poco, ¿cómo se llama? Notre Dame. Bueno, en 1200 apenas, quiere decir
que el Tajín era una sociedad tan avanzada que alcanzó a hacer su cultura y todo, y después estos bárbaros estaban haciendo sus grandes edificios. Digo bárbaros por claro. a los europeos, Sí. porque eran eso. En ese tiempo gritabas aguas y aventabas todo lo que te sobraba por la ventana, y aquí había drenajes, y no me extraño que hubiera lugar para ir a cantar. Que así es. En el sureste así le dicen a esa cuestión tan necesaria y además tan buena para la salud, que cuando uno en las mañanas lo hace. Bueno, el caso es que se ubican aquí, y entonces está el pueblo, vemos en la explanada de abajo, y en la explanada de arriba empiezan a construir su templo. El templo tiene lo mismo de construcción de lo que es el sincretismo entre españoles y indígenas aquí. Antes ya era Papantla, porque en ¿qué será? En 1400, 1350 pasaron los mexicas y le pusieron, antes de que llegaran los españoles, hasta luego amigo, le pusieron Papantla, 1350. Y pues venían y pisaron todo, y eso es muy importante que lo sepan. Y empezaron a hacer los papanes. Los papanes es un córvido, un pájaro córvido muy bello, y le pusieron Papantlán, por eso tiene un nombre mexica. No olvidémonos de otros nombres, que la media luna. Luego mi amigo Eric sale con el media luna y no. Es Papantla porque ya descubrimos que los mexicas invadieron o hicieron sus tributarios, teníamos una nación tributaria, ¿no? Y fueron tan respetuosos los mexicas que dejaban a los gobernantes y no te tocaban, lo único que querían es que les dieran lo que necesitabas. Y aquí tengo por ahí una hoja de tributos de 1518 que habla que les dábamos plumas de todas las aves, les dábamos pimienta, les dábamos todo lo que se cultivaba aquí. Por ahí la tengo, que lo vamos a ver. Bueno, entonces de eso estamos hablando, de la construcción de la iglesia. Para 1560 ha de haber sido la primera misa de Corpus, no la fiesta. Y poco a poco el culto se fue haciendo. Y hay un detalle que registra Luis Salas, el cronista que más ha escrito acerca de Papantla, que es muy importante retomar esto. Y decía que Plácido Pérez, en esos tiempos, 1600, 1700, Plácido Pérez salía montado en una de sus más hermosas mulas, porque eran comerciantes. Él era también cura de la iglesia, hijo de Andrés de Tapia, y venía adelante una negra que decía ojiga, que quiere decir ábrale paso a mi amo. Y él venía tirando monedas y festejaban la caída de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque ni tenían nada que festejar los indígenas, ni tenían nada que festejar los españoles. No tenían patria. Esto no era su... ¿Se fijan cómo va construyéndose el sentido de lo que era México? Es esto de caricatencia, no es cualquier cosa lo que les estoy explicando. Bueno, entonces este señor hacía eso. Entonces empieza a ver eso de las mayordomías, eso que se empiezan a juntar, y empiezan también los totolacos con sus danzas a venir en esas fechas. Ahí estaba el palo, exactamente enfrente de la iglesia. Cada año lo cortaban y les valía gorro que estuvieran los de sombrero y los españoles dando misa. Ellos llegaban y taca, como ahorita, y no le daban, cállense, ¿no? Estos estaban con su danza, porque así ha sido por siglos, mis hermanos. Y ellos estuvieron primero que todos nosotros y que los españoles. Y entonces los padres dijeron, no puede ser estos que estén afuera, entonces, a ver, vénganse para adentro. Las danzas, no sé cómo, pero empezaron a pedir permiso para entrar. Entonces hubo ciertas fechas que era cuando ponían el palo, se dieron cuenta y dijeron Corpus Christi. Cuando traían el palo y lo plantaban, y era porque era Corpus Christi. Y entonces los españoles y los franciscanos dijeron, ¿cuál es la fiesta más importante de nosotros, religiosa? Corpus Christi. Y entonces empezaron a traerlo y la fiesta ya fue una combinación, ya entraban las danzas, pedían permiso, era una belleza de toda la sierra, traían, es más, tejoneros, quién sabe si venían porque son 14 o 15 y hay que poner un palo, pero era la efervescencia. Esto sucedió y fue fortaleciéndose la fiesta hasta que ya
se empezó a hacer la verdadera fiesta patronal, que yo calculo que ha de haber sido para finales de 1700, principios de 1800, que precisamente el arzobispo de Puebla mandó que no hubiera ni fiestas de la Semana Santa ni la fiesta de Corpus Christi, y se levantaron en 1836 los indígenas con Mariano Lara, después de la independencia, que seguían sin respetar la independencia de los indígenas y pisando las matitas de vainilla y todo eso. Entonces se vuelven a levantar los indígenas por esta represión y la fiesta se fortalece, que resulta que llega 1900 y ya venía el señor Santiago, que venía de Coatzinca. Entonces imagínense que venía un santo, todos cargándolo y todos pidiendo diezmo, ¿no? Y llegaba Gildardo Muñoz a diferentes comunidades del santo hasta llegar aquí, y aquí le decían, bueno, te vamos a cobrar tanto los padrecitos de aquí que son tan decentes, y decían, porque está el santo, hasta que en cierta fecha dicen que el santo se enojó o se asoló, no, le empezaron a cobrar más nuestros amigos papantecos, y el santo dejó de venir. Pero el señor Santiago es uno de los más poderosos también, junto con el cuerpo del Señor. Bueno, esto fortaleció la fiesta de tal forma que en 1900, principios de 1900, ya era la ciudad que perfumaba el mundo, mis amigos. Y no puesta ni por ningún patronato de pueblo mágico, ni nada, no existía, ni tampoco eso de los españoles. Ahí es que va a ser ciudad, y ahora villa, y ahora esto. No, la ciudad que perfumaba el mundo, ¿por qué? Porque toneladas de vainilla se beneficiaban allí en ese centro. Ese centro ha estado siempre. Es más, desde antes de 1200 que llegaron los totonacas, ahí estaba ese espacio, ¿o no? Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esas cosas. Papantla va a cumplir 1000 años en el año 1260. Hay que prepararnos para eso. 100 años de la diócesis. En 1923, junto con la fiesta, 100 años de la diócesis, que ahorita se está fundando su patronato. Acaba de pasar Lencho Collado, que es parte del patronato, Javier Gutiérrez, la señora de Cuir, Celestino Patiño, Gonzalo Flores y el ayuntamiento, porque también es muy importante reconocer que hemos marchado alrededor de la vera de Nuestra Señora de la Asunción, que tuvo una aparición, y hay que regresarnos un poco, en 1640 resulta que aparece una caja, una maleta, que dice esto va para Papantla. En lo que es Tecolutla, que no existía Tecolutla, todavía no le ponían ese nombre, era Boca de Lima o San Pedro y San Pedro. Y entonces aparece, y los viejos de allá, en lugar de mandarla para Papantla, dijeron, no, ¿qué les vamos a mandar? Entonces hicieron una ermita, esta virgen que era preciosa, y empezaron a adorarla. Entonces los de aquí se enteraron, porque siempre hemos, no es que seamos chismosos, siempre hemos tenido muy buena relación con los demás pueblos. Y entonces lo que sucede es que se enteran y van con los abuelos de allá, el consejo de abuelos de aquí va con el de ellos, oigan, eso era para nosotros. Es la que les estoy platicando de cómo se hace un milagro. Y entonces aquellos le dicen, no, pero que pues ya no lo podemos sacar porque aquí ya hay un culto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una reproducción, nos quedamos con la reproducción y les mandamos a ustedes los del Papantla. Lo más seguro es que nos mandaron la copia. Y después ya la metieron a la iglesia, y que se hace la santa patrona, se la robaron en una que la fueron a restaurar. Resulta que se juntaron los papantecos y las papantecas famosos y compraron otra, y esa es la que tenemos. El caso es que en agosto festejamos, que es el 6 de agosto, a nuestra santa patrona. Pero resulta que en Corpus tenemos una fiesta que empieza en la víspera, empieza días antes y termina días después, ¿no? Eso es muy interesante porque de alguna manera tiene que ver con tiene que ver con esta idea de que cuál fiesta es mejor o peor. No, lo que pasa es que la fiesta de lo que es Corpus Christi, tiene que ver con cuestiones propiciatorias, con cuestiones que le vaya bien al pueblo, que llueva, cuestiones de la naturaleza. O sea, el Señor tiene que mover cosas, o el Dios de los indígenas tiene que mover cosas más potentes para una comunidad.
Y la Virgen de la Asunción, con todos mis respetos, es para las señoras que van y dicen, ay, yo quiero que se corrija mi marido, quiero que termine la escuela el pelado este que no termina, quiero que haga esto, quiero que salga el sol para secar mi ropa. Son cuestiones importantes, yo lo reconozco, ¿no? Todo esto son cuestiones muy importantes, pero imagínense que no haya lluvia o que haya lluvia, porque hay veces que hay que parar la lluvia por 1999, estas son deidades mucho más grandes. Entonces quiere decir que tiene adeptos, mucho más adeptos, y mucho más gente que le entra al diezmo. O sea, todo esto, estos milagros, que supuestamente la iglesia lo hace como verdaderos, y dentro del simbólico ya son verdaderos, porque entramos a la iglesia a orar, y cuando nos lleva el perico decimos, ay, por favor, hazme el favorcito o el milagro. Estas cosas que ya son de veras, se han fijado en el imaginario simbólico y siguen estando. Entonces, estas dos, tanto la Virgen de la Asunción como la fiesta de Corpus, como otra serie de santos que también están aquí, San Antonio Abad, están los Santos Reyes para bendecir la milpa, el 2 de febrero que se festejan las semillas, y así todos estos festejos, conjuntamente con el Día de las Madres y este festejo que es de Navidad, que son muy potentes y muy fuertes, que nos reunimos, crean todo este calendario de fiesta cívico, cultural, religioso que tenemos, y dentro de esto nos inscribimos en una sociedad totalmente, digamos, creyente, y que está determinada precisamente por la naturaleza y lo que sucede con nuestras cosechas y cómo nos va. Aquí es de acuerdo a lo que ves en nuestro mercadito, no los que están que tienen techo, el que está a un lado y que tiene las frutitas, y ves cómo llegan, o que llega la señora que trae las cosas, la batea a tu casa con el atole morado, con los pulacles, con toda esta maravilla, con las hierbitas. Naranja cucha. Estás viendo la riqueza que llega. Cuando no llega, vivimos en una sociedad totalmente campesina, que tiene una serie de cultos tremendos, como los voladores, como los negritos, como las otras danzas. Digamos que hay 5 danzas fundamentales: voladores y guaguas prehispánicas. La de voladores es para pedir, para que nos vaya bien, y la de guaguas es para agradecer. Y está la de moros y cristianos, que es la que significa lo que sucedía en España. Y está la del Señor Santiago, que es el que liberó a los españoles de los moros. Y hay una muy especial, que voy a hacer un comentario, la de los negritos, que tiene que ver con esta dominación de los españoles en las haciendas y los esclavos. Resulta que una serpiente muerde a una niña que estaba trabajando adentro de la casa. Bueno, resulta que esta niña, después que tuvo un hijo, el ganadero o el dueño de la hacienda le hereda al niño negrito. Le hereda algo. Ustedes ya se imaginan por qué, ¿no? Bueno, ese es el mestizaje tremendo que hubo. Entonces esta niña lo muerde una serpiente, porque no lo pican, las serpientes no pican. Pican los pollos, pero las serpientes no pican. La muerde. Entonces no hayan cómo, porque no había ni hospitales, ni nada, ni vámonos al hospital civil con Celestino Pino. No había esto, Acoplamar. No, y entonces alguien muy inteligente dijo, tráiganse a los negros del Cañal, porque esos negros que vienen de África, que acababan de llegar, recién desempacados, esos tráiganlos, porque ellos tienen una ceremonia de matanza de la piedra. Entonces hacen la danza, y los totonacos que estaban, no son nada que estaban observando por otra cosa, estaban viendo porque ahí estaban, o ahí pasaron, y ven todo el procedimiento, y como siempre, los totonacos son tan buenos para copiar el arte, copiar las cosas, que lo copian, y de ahí viene la danza de los negritos, amigos, que tiene cerca de 54 sones, en la actualidad tocan 3 o 4, son 54 sones, y solamente cuando muere un caporal es que los tocan durante toda la noche. Bueno, ese es un breviario para que vean la cantidad de gente. Un parteaguas importante de la historia de Papantla es 1956-57 con Isidoro Iztacún, y que el padre y muchas gentes y la ganadera, todavía no existía la ganadera, y los españoles de aquí, todos, y las gentes notables,
se dieron cuenta que empezaron a dejar de venir las danzas. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto de bracerismo y que mandaba a todos Estados Unidos y ya dejaron de practicar las danzas en las comunidades y además ya salía muy caro. Y cómprate 20 zapatos, y cómprate 20 chalequitos y 20 plumitas. Y, no, saliendo un dineral ya mantener una danza. Y entonces decidieron inventar Shanna. ¿Cómo ven? Ahorita les digo quién. Y la otra, se crea la ganadera y acaba de comprar el terreno del Parque Anáhuac. Ahí en ese tiempo es cuando ponen la resbaladilla, que tanto preguntaba mi amigo Hilarión. Bueno, en ese tiempo es que ponen esa resbaladilla y lo hacen que ahí sea la sede de la fiesta de Corpus Christi. Entonces le quitan a la iglesia el poder de centro ceremonial y que recibía todos los diezmos y todos los puestos se ponían alrededor y los indígenas venían muy limpios de las comunidades, se lavaban en el pozo de la Santa Cruz y los demás pozos, los demás veneros, para llegar impecables aquí con la moneda, mis amigos, y la vainilla, y que la compartieran con los españoles jugando póker o con quianes o eso. Ustedes saben, y miren, la fiesta llegó a ser, yo creo, una de las fiestas más importantes de todo México, a comparación de la fiesta de San Marcos y una cosa así. No, tuvimos una fiesta en eso, en los 50 tremendo. Entonces lo pasan para allá y se empieza a hacer la fiesta de ese modo. Y entonces a Carlos Juan Islas, que le mandamos un saludo, hace un guión de un totonaco que llega ya en la tarde a su casa, a su choza, a su vivienda, y se lava, y ya que está lavado y con su camisa limpia, llama a sus nietos y les dice, les voy a dar la luz. Y entonces les empieza a platicar el origen de los totonacos, que es Shana, mis amigos. No hay otra, los derechos son de Carlos Juan Islas y nos los presta. Ahí después le preguntaron a Martín Ricaño. Y entonces deciden, como no había danzas y no había todo eso, inteligentemente dicen, pues vamos a traernos a las escuelas, los vestimos de esto y de esto y del otro, y de ahí empieza a hacerse en ese gran festival que ha de albergar a 3,000 gentes más o menos ahí, que con todo y que está caliente el cemento, ahí estamos esperando, ¿no? Y uno de los principales encargados fue Fernando Calderón, que le mandamos un saludo al cielo. Yo creo que no está en el cielo, pero lo mandamos al cielo por decencia a su familia. Y también hubo una serie, Pasarón, que hizo la canción de Nimbe, a Reyes, el violinista, que hizo esa canción tan bonita que canta la nena Guzmán. Le mandamos un saludo también muy afectuoso a todos estos que se reunían, porque mientras que los indígenas y los que no teníamos dinero pateábamos el lodo en pateábamos el lodo en la fiesta de Corpus y la rueda de la fortuna estaba acá arriba en la iglesia y allá había una cosa que decía gratos. Toma ese edificio, por favor. Ese edificio es de los más antiguos, eso que está tomando mi amigo ahí decía gratos. Los cigarros de acá de Mujer eran argentinos de ese tiempo, de los 50, ¿sí? Bueno, entonces ya estaba todo eso, y entonces ¿qué era lo que sucedía? Mientras tanto, en la casa Tremari, en la casa de doña Guadalupe Solares, se reunían los bardos más famosos de Papantla a decir sus poesías, Gildardo Muñoz, todos estos tigres de Bengala, y que tenían el billete, que chupaban coñac, y veían desde los barandales a ese pueblo que festejaba esa fiesta tan hermosa. Que debemos de reconocer que ese pueblo tiene un valor, porque estaba el Tívoli de Nemesio, que mandaron de la revista Life, mandaron, ahorita me acuerdo del nombre del fotógrafo, a que tomara una cosa de cada uno de los estados de México, de lo más famoso, porque iba a salir un especial de Life. Todos han de conocer la revista Life, sí, claro. Y que salía cada mes, pero iban a sacar el especial del año de las mejores cosas de cada estado en cultura popular de México. ¿Y qué tiene que sacó de Papantla? No sacó ni los voladores ni los negritos, sacó el Tívoli de Nemesio. El Tívoli de Nemesio es un artefacto de madera que da vueltas empujado por los niños pobres en propulsión humana, me decía don Rómulo Pardo, y que en la tarde les dejan chance de dar una vuelta a estos niños por haber empujado.
Y entonces se subían los indígenas más notables de blanco a dar vueltas, los de aquí no, ¿cómo se van a subir a eso? Los de aquí se perdieron por presumidos, se perdieron subirse a eso. Y eso lo tengo porque me lo han platicado. Los niños presumidillos. Esta cuestión que les platico ahora es porque tenemos que hacer coloquial y tenemos que acercarnos. Estas clases sociales que hay en Papantla, los dominadores con los dominados, los dueños de los medios de producción, y también muy interesante esto, las familias más importantes, ¿no? Es muy importante, porque estamos unidos. Oxidado. Algo que me llamó la atención y que estábamos hablando antes de que nos grabaran, Sí. ya estaba hablando que en esa época ya estaba justamente esta cuestión marcada de un colonialismo. Me Sí. atrevo a preguntar, ¿actualmente hay neocolonialismo? Sí, sí, amigo, mira, la verdad que la independencia no cumplió con lo que se decía. Terminando la independencia, un español y de los más altos, Iturbide, fue y muchos dicen que el emperador no, pues no, que bueno, después de eso Serafín Olarte terminó y siguió lo mismo, y Mariano Olarte terminó. Durante la época del petróleo también les compraron todas sus cosas y también los desplazaron. Y luego decimos que los indígenas es lo más valioso. Salimos a todos lados del mundo con los voladores, los negritos, vendedores, artesanos. A veces no son los artesanos, son intermediarios. Porque los artesanos están en las comunidades. No los llevamos. Entonces, y ya que llegas a tu pueblo, los pateas en la calle. Y lo voy a decir porque así se dice en la Ciudad de México. ¿No? Ellos son los que nos mantienen el turismo. Los 3 patrimonios son indígenas. Y la vainilla también, tu proceso. Entonces, ¿qué le estamos jugando si la riqueza es de ellos? Pero los dueños de todos los negocios y de todo es otra cosa. Entonces, sí tenemos se llama neocolonialismo, que ha ido cambiando y que ha logrado, es como cuando empezó la cumbre Tajín, que empezó con muchos de nosotros que éramos de fuera, y gente como Salomón Basbás, como otras gentes que trabajamos ahí, y poco a poco se ha vuelto ya de los indígenas. Así tiene que ser, nada más que no se ha cumplido en Papantla. En Cumbre Tajín ya se cumplió. Ahora vamos a ver qué hace, y qué hacen los del Centro de las Artes Indígenas, y qué hace el ayuntamiento en la fiesta de Corpus. Yo creo que es muy importante, y lo platicaba hace tiempo en el Museo Teodoro Cano, todas las fiestas importantes y todo lo que hacemos tiene que tener como un consejo de intelectuales, de gente como ustedes, como los que están en el patrón. ¿Para qué creen que la iglesia hizo un patronato para los 100 años? Porque tienen que ponerse de acuerdo a varios y diferentes sectores de qué van a hacer. Porque no se vale hacer las cosas solos. Discúlpenme, la dirección de turismo y todos los que están trabajando en el ayuntamiento, no se vale hacer, no estoy pidiendo que me incluyan, sino que incluyan a los notables, y que digan cómo se va a hacer. Ya estamos a unos días de Cumbre Tajín y no sabemos si va a haber contrataciones, si va a haber pláticas de nosotros. Lo único que sabemos es que Xochitl Arvezu y el gobernador van a venir a hacer una fiesta al parque temático. Eso no, mis amigos, puede ser que venga, ¿qué? No sé qué grupo dijeron, que la verdad que los grupos, discúlpenme, y además, ¿por qué se les olvidó el son huasteco? ¿Por qué tienes que ser jarochos? Esta zona es huasteca. Es increíble todo eso, disculpe que lo diga, esto Sí, va a causar política. Estamos entrando ya en clímax. No, Me gustaría saber. Entonces si les preparamos el terreno durante 20 años y teníamos audiencias de 20,000, 30,000 y 40,000 con Café Tacuba y con Carlos Santana y eso, pues que nosotros sí les dejamos un legado. Entonces yo creo que sí tienen que mantenerlo y ver cómo, porque ese dinero nos lo revisaron 25,000 veces, todos sus contadores y todo, y no se robó ni un centavo. Todo va para becas y todo va para los indígenas, no hay más. Y lo siguiente, yo sí creo que es muy importante que nosotros los ciudadanos nos apoderemos. Si no pueden ellos hacerlo, que nos apoderemos. Yo no sé si el carnaval va a ser antes o va a ser después, porque el carnaval, según los días de la iglesia, es 40 días después del 2 de febrero. Entonces, ¿cuándo va a ser? Entonces, yo sí creo que si no tienen un calendario, pues léanos a los que escriben, ¿no? Léanos y vean lo que se está haciendo. Bueno, esto es una cuestión desde mi visión
Es como les platico, la verdad no la tiene nadie. La verdad de cuando fue el coloniaje, la verdad de lo que sigue siendo, está allí. Lo viven los que lo están viviendo. Yo soy un observador, soy analista, estoy estudiando ahora en la Universidad Benemérita Benito Juárez, Patrimonio, y precisamente pude haber dado clases, pero no, es muy difícil tratar con 30, 40 alumnos guatemaltecos, que sería terrible hacer listas y eso ya para mí me da. Pero lo que sí puedo aprender y contribuir en las pláticas y todo para que tengamos una defensa de nuestro patrimonio. Es increíble que hubo la ofensa del señor este que trabaja en Televisa y que todavía le siguen dando programa y sigue saliendo en Televisa y vino a decir no sé qué cosa y no hay una respuesta ni del gobierno del estado, ni de la Secretaría de Cultura, ni la de aquí, ni del INA, ni el Centro de las Artes Indígenas, ni el INI, ni Culturas Populares. Eso es increíble, amigos. Y creo que ya tiene más de 6 meses. Yo me rompí el brazo hace 4 meses y ya tenía 2 o 3 meses de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos crear una instancia que tenga claro cuáles son los derechos colectivos de los pueblos. Y que si va a seguir siendo así, pues entonces ya hay que poner una tarifa. Si van a filmar la danza va a costar tanto. Si van a filmar desde el corte del palo de volador acá tanto. Si van a filmar nada más la indumentaria tanto. Si se van a fusilar los diseños de nuestra Coyosauqui y todo lo que tenemos de la mitad de Caracol, que nos digan, pero ya hay que ponerlo, porque siguen utilizando nuestra cultura y los creadores y los que le hicieron ahí están, sin salario y sin nada. Yo diría que esto es muy importante no para arribar este siglo, ya tenemos 21 años de este siglo. ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Hay un diálogo muy tremendo, fuerte, directo. Al mismo momento toda la información es precisa, clara, y a veces la entrevista se basa sobre eso, saber escuchar también. No solamente es preguntar, una entrevista no se trata solamente de estar cuestionando o estar con esta dirección, sino el mismo invitado de honor nos ha estado llevando en una dirección muy correcta, muy indicada. Cosas que también hemos dialogado siempre en los debates, conferencias, los diálogos que hemos tenido en los aspectos culturales o en las invitaciones y espacios abiertos que se nos han abierto en todas las disposiciones culturales de Papantla y alrededor. Ahora nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Porque hay una sobreexplotación de los códigos culturales en todo lo que pasa, en todo lo que vivimos, con las que tiene que ver con la vainilla, con los danzantes, con lo que es el tajín también, con el pueblo indígena, los pueblos originarios, hoy también el rescate de la identidad, un trabajo que nos ha dado registros y en todos dados y casos cada quien tiene su lucha de su perspectiva, como menciona también el maestro, la verdad se está dando y se está construyendo alrededor de todo un contexto social en el que vivimos. Nosotros aportamos día a día, tenemos información, igual compartimos todos estos diálogos, abrimos también un espacio para todos los que nos están viendo y debatir, entrar en diálogo y de compartir informaciones para que se vaya creciendo y enriqueciendo Papantla. Y quiero entrar también en esta parte porque ahorita ya adentrándonos en la actualidad, ahorita en el siglo XXI, nos vemos afectados con toda la riqueza, porque al final de cuentas son pocos, y lo hemos vivido, los que están llevando la cultura y la identidad en Papantla. Se habla mucho sobre ello, pero se hace poco, es muy mínimo, y hasta eso hay burbujas muy cerradas y sensibles que no expresan o no abren oportunidades a otras personas o a otros especialistas. Me gustaría escuchar también al maestro Antonio Malpica sobre todo lo que hemos estado escuchando del maestro Víctor Pobre. De cierta manera es demasiada información para procesar, no porque eso no se pueda, sino que es mover y romper paradigmas. Entonces, de cierta manera es volver a cuestionar todo lo que ya aparentemente sabemos y ahora sí con todo esto que el maestro Víctor nos está compartiendo es reestructurar. De cierta manera es importante también para el público que es cuestionar y reflexionar acerca de la historia y la cultura que hemos tenido constantemente. O sea, todo lo que hay del registro, si bien a palabras de ciertas personas, la historia la escriben quienes han tenido la victoria. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso, no? Entonces, con estos elementos que nos está compartiendo el maestro Víctor, justamente nos está ayudando, bueno, en especial a mí me está ayudando a reestructurar todos estos paradigmas.
Y me nace esta pregunta, maestro, y me gustaría preguntarle, ¿actualmente hay un adoctrinamiento cultural en Papantla? ¿Pero qué entiendes por eso? Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. ¿Hay una línea? Podemos decir que se repiten, por decirlo de esta manera, híjoles, ¿cómo lo expreso? Vaya, que se sigue explotando la misma situación cultural en beneficio de otros y no justamente se trabaje con la demás población. Bueno, mira, la cuestión es muy sencilla. El conocimiento es poder. El que tiene el conocimiento, pues ya no lo explotan y ya sabe que es su historia y tiene su identidad. Y aquí resulta que les es muy fácil a algunos decir que parecimos, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, por favor. Ni aparecimos cuando ya estábamos aquí, ni nos descubrió Cortés, Colón, ni nada. Tal vez antes llegó Leif Erikson a las costas de Estados Unidos, antes pasaron las nómadas de estos hombres que venían del norte. Tenemos presencia humana aproximadamente de hace 30,000 años, amigo. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿quiénes fueron primero? ¿Quiénes somos de fuera? ¿Quiénes son los de fuera? Entonces, todos estos que dicen, vamos a cumplir 500 años, es cierto. Papantla, como asentamiento, va a cumplir 1000 años. Y eso tenemos que saberlo. Antes de los españoles ya estaba. Entonces, quiere decir que tenemos que reconstruir la historia desde antes y tener como parte esa etapa de dominación que son años. No es toda la vida. Tenemos que salir adelante de esa dominación ideológica porque sigue siendo... ¿Por qué crees que cuando alguien le dice, oye, manito, te volteas y dice, mande? ¿Por qué le va a decir mande a ese iba a decir una grosería? ¿Mande? No. ¿Qué? ¿Qué quieres? No mande. O sea, que él le mande. Esa es la idea del dominado. Si tú te hablo yo y me dices mande, perteneces a eso. Yo no te voy a decir de adoctrinamiento, no. ¿Qué es eso? De mande. Y el otro, sí, bueno, ¿de parte de quién? Sí, aquí estamos para servirle. No, no estamos para... ¿Quién es? ¿Qué onda? Estas cuestiones tan sencillas, es como cuando llega el güerito y dice, ¿y cuánto cuesta este zacual? No, pues que 20 pesos. No, pues te voy a dar 10. No, señores, ustedes no saben lo que cuesta un tejido, lo que cuesta un bordado, lo que cuesta que gentes de otro lado, ahorita podemos ver el ejemplo, mira, gentes de otro lado que vienen a vernos y a visitarnos. ¿No saben lo que ha costado que estas personas se enteren en otros países? Porque esto es valioso. Lo que vemos es esta afluencia de turismo que tuvimos antes de la pandemia. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahorita que viene una renovación? Bueno, todo esto tiene que ver con esa idea. O pertenecemos al pueblo, que votamos y que estamos adentro, cuando hay que votar, y ya después ya nos salimos. O sea que no recogimos las peras dulces, solamente las amargas. No, lo que tenemos que hacer es incorporarnos y participar. Y si nuestro amigo Eric Domínguez y las áreas dicen, pues vengan, hay que participar, hay que ver cómo es que le están haciendo. Y yo sí creo que yo muchas veces he estado adscrito al ayuntamiento, he estado adscrito al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Cumbre Tajín, al CAI, a Culturas Populares, que es mi alma mater, a la UNAM, ahora a la Universidad Benemérita Benito Juárez. Sí, en cada lugar hay que hacer lo que te toca. Y como ciudadanos, sí debemos de hacer una exigencia a las autoridades que cumplan, porque esto de la fiesta, no, el cambio que les dije de 1956 y ya 57, ya tal vez hubo una fiesta de Corpus aquí en La Concha, en 1957. La última o la primera reina fue la Nena Guzmán, eso sí, se los aseguro. Son 60 reinas. Y me había quedado lo siguiente, en ese tiempo existió Isidoro Estapú, que era el volador que llevó a todos lados del mundo la danza, y precisamente en una de esas que se fue, llegó un grupo de danza a quererse hospedar en su casa, y ahí estuvo, y llegaron a contratar a Isidoro Estapú, y les dijeron, no, pero aquí estamos nosotros, y le dijo a esa persona, no, nosotros queremos Isidoro, el famoso. Él filmó una película, Isidoro Estapú, aquí con Monte Albán, en donde está la casa Telles, y llegan a preguntar, oiga, Isidoro Estapú, ¿dónde? Dicen, ahí, se está subiendo al palo. Y llega Monte Albán y dice, oiga, necesito contratarlo. Y venía de corbata Monte Albán y de sombrero.
Puta, imagínate con el calor de 40 grados en mayo, ¿no? Y al otro con su traje le dice, no, mano, es mi fiesta de Corpus y no voy a ningún lado. Venían a explotar el Barbasco, los norteamericanos. Bueno, después platicaremos de eso. Este personaje se refiere a este que defiende a su pueblo y eso, y que le decía al padre, oiga padre, pero ¿por qué no voy a cobrar si todos estos indios vienen a verme? Mis hermanos indios vienen a verme. O indígenas, o como les dijera, porque ya tenemos y ahora que los pueblos originarios. Yo creo que hay que hablarles como ciudadanos. Los compas, si vienen a verlo, ¿por qué les cobramos? No, porque el padre quería que entrara al arca de acá. Todo es muy interesante, fue un cambio social y de cambio. Bueno, el señor Estacú, en una de las voladas que el padre decía, ya no andes con la esposa de fulano, está en un cuento de Carlos Juan Isla, no estoy inventando nada, está publicado todo esto. Y es muy importante esto porque lo matan, lo apuñalan, unos dicen que fue apuñalado y otros que le dieron unos balazos. Estos mismos envidiosos que querían que los contrataran, pero no. Es más, los nombres ahí están y fueron a la cárcel. Pero el caso es lo siguiente, que haciendo una reflexión, Zaleta, el presidente municipal, no Leonardo, Zaleta, no es cronista de Poza Rica, que nació en Papantla, pero es cronista de Poza Rica. Tiene 4 libros o 5 de Papantla y uno de Poza Rica. Es muy interesante, ¿eh? Aunque tenemos cronistas por todos lados. Bueno, y le mandamos un saludo a nuestro amigo. Bueno, una cuestión muy importante. En 1985 deciden hacer el monumento al volador. ¿Y a quién eligen de su imagen? El señor Iztacui. Si le preguntáramos a nuestro amigo, el artista, hombre, que hizo el mural, Teodoro Cano, diría eso. Ahora, ese es el 85. Papantla cambia totalmente y ya después de esto que le digo, 1976, 77, en 79 entra Marie como presidente municipal y manda a llamar a Teodoro Cano y le pide que haga un diseño, porque esa parte donde está el mural era puro monte, dice que haga un diseño de un mural y se lo hace, pero al mismo tiempo cambia el eje ceremonial ritual de los indígenas, porque el palo de volador está donde está el mercado. No había mercado, ayer realmente ahí es el frente de la iglesia, este es un costado, ¿verdad? Sí, claro. Ahora este es el frente de la iglesia, y ahí era donde hacía su ceremonia, y por ciertos artilugios y cuestiones políticas y todo, logra meter el tubo adentro de la iglesia, y les hace las puertas a la iglesia, las ventanas, y esa parte de alrededor que tiene como unas piramidecitas del Tajín, hace todo eso y se convierte el centro de lo que es ahora. Siendo que este centro fue la plaza de armas precisamente cuando llegan los españoles, y es que esto no es que me esté saltando de un lado a otro, es que es un tema común en nuestro centro. Al sur la iglesia, al norte el encomendero, a la derecha los esclavos y a la izquierda la hacienda o el ayuntamiento. Y así está estructurado hasta ahorita. Y en vez de kioscos, estos kioscos son del tiempo de Porfirio Díaz. Esto que estamos oyendo de la banda de Tajín es porfirista, mis amigos. Miren qué aplausos les damos. Y las bandas, nuestra banda del Tajín tiene como 120 años. Yo los estaba entrevistando. Un saludo a don Guadalupe y a este otro también del Palmar. Cada quien tiene sus preferidos. Unos contratan a unos y otros contratan a otros, pero nosotros tenemos una riqueza musical. Estos tocan con nota. Maestro, tengo... Creo que es la banda de Tajín, ¿eh? ¿El que está sonando? Sí. La semana pasada fue la otra, pero ahorita bueno, pero ahí lo dejamos. Una pregunta, maestro. Ya centrándonos ahorita en la actualidad, ¿alguien está generando algo para Papantla en cuestiones culturales o de investigación que usted nos pueda recomendar, escucharlo o investigar? No, yo creo que las pautas ya están dadas, ¿no? Ya están dadas. Habría que seguir trabajando sobre la historia de Papantla, que yo acabo de hacer una encuesta que nos encargó la universidad, en donde dice que veníamos de las 7 cuevas del Chico. No es cierto. Si es cierto, entonces fue en 1200 y en 1200 apenas se estaba abandonando el Tajín, entonces apenas se acaba de apuntar. Lo que nos comentó en la entrevista. Sí, no, eso no puede ser. Los totonacos son más antiguos, tenemos que ilustrarnos. A todos los que entrevisté me dijeron que no venimos de esas 7 cuevas. Ojalá, pero esos eran
eran precisamente mexicas, con muchas tribus. Ahora ese es un tema muy importante. Decir de dónde venimos, dónde es reconocer que no llegamos a los españoles. La otra, tenemos que investigar mucho más de nuestra fiesta, tenemos que tener un diagnóstico y hacia dónde vamos con los públicos. Si queremos que se hagan grandes públicos, que si estos públicos luego pisoteen la cultura, ¿qué es lo que queremos hacer con el turismo? Es muy importante. Yo precisamente traigo mi licencia de guía para enseñárselas a ustedes. Yo soy guía especializado del Centro Histórico de Papantla, y esto es tan importante, aparte del orgullo de que somos los primeros guías. Yo ya guiaba, antes de esto yo ya guiaba tanto en el Tajín como aquí, pero es tan importante decir que ya somos bastantes, creo que somos 16 guías. Tenemos que organizar, porque somos los únicos autorizados a guiar. Ahí ni el presidente municipal tiene autorización para guiar cobrando, ni nada, ni el presidente de la República. Nosotros tenemos esto de sector, es una ley, y tomamos un curso de 380 horas y nos estamos capacitando con 40 horas al año. Entonces, nosotros tenemos que ser tomados en cuenta, pero bueno, yo ahorita estoy dedicado por la cuestión de mi brazo a la escuela y eso, pero ya vamos a empezar con las visitas guiadas, también por eso la traigo. Si quieren una visita guiada, aquí estamos. Sí, con Víctor por favor, todos los que se quieren comunicar, está su página de Facebook y también lo encuentran cercano aquí en el Papantla. Otra pregunta, maestro. ¿Hay sociólogos aquí en Papantla? A mí me resulta difícil identificarlos. Mira, está la amiga Sandra Puente, que estuvo un rato y se fue, y anda por el DF. Le mandamos un saludo, un abrazo y un beso fraterno a esta gran compañera, que pues ya ves hizo el intento y está siempre allí. Ahora nos va a ayudar en cuestiones de promoción y difusión de la cultura en Papantla, allá en estos nuevos estados, una confederación de estados. En el DF ya cada delegación es un estado. Después que nos venga a explicar ella cómo estuvo eso, le vamos a invitar a una plática. Claro. Pero creo que esa es la única que yo conozco. De sociología, no hay otros. Esa es la gran debilidad. Ahorita que mencionan esto me lleva a pensar, a reflexionar sobre este tema. Independientemente si sean sociólogos, psicólogos, etc., ¿cuántos de diferentes áreas se están dedicando a investigar y trabajar en Papantla? Que tenga conocimiento. Bueno, mira, hay gente que viene, hace su investigación. Antes te daban un oficio, la tenías que entregar al presidente municipal, a la iglesia, y en cada comunidad ahora ya no lo hacen. Entonces hay muchos. Pues, estuvo aquí y sigue estando durante mucho tiempo la compañera Villani, que es italiana, que hizo un doctorado sobre los voladores, sobre la danza de voladores. Hay en otro, pues nada más creo. Bueno, hay una refería de papantecos que estén haciendo investigaciones mismamente aquí. Porque si es, como nos han platicado, hay externos que se... Ahora te voy a decir una cosa. A mí, hace 20 años que me encargaron la investigación de los negros y me tocó revisar el archivo notarial, el archivo general de acá, el archivo de la iglesia. Nadie los ha revisado. Nadie te dice, oye, aquí en este archivo está esto, ¿o quién? Si no han revisado los de aquí, ¿tú crees que van a ir al Archivo General de la Nación o algo? Mira, nuestro amigo Andrés Curti es uno de los investigadores que ha estado pendiente. ¿Quién más podría haber estado pendiente? Pues yo creo que Aarón Vargas investigó algunas cosas, porque para hacer el escudo de Papantla sí no es fácil. Incluso los 3 patrimonios, claro, que se acercaba mucho con los arqueólogos, pero creo que no. Creo que la verdad es muy escaso la gente que se dedica a la investigación. Ahora, hay una cuestión con esto. Parece ser que, y esto a lo mejor no le va a gustar a mucha gente, que aquí ya están satisfechos con los voladores, el Tajín, el Centro de las Artes Indígenas. Fíjate eso. Y ya dicen, no, ya lo demás, aquí ya tenemos mucho. No, hombre. Las relaciones sociales se siguen dando y las cuestiones siguen cambiando. No saben la internacionalidad y los lugares donde están ahora nuestros voladores, no saben a dónde han ido nuestras danzas, no saben hacia dónde va, cuál es el camino. Y antes era tal la preocupación que venían de Estados Unidos, Kelly, que estuvo aquí, Palermo, Roberto Williams. El interés parece ser ahora que es
¿Van a abrir la zona para que vengan los turistas? ¿O van a venir turistas al centro de las artes indígenas a ver cumbres aquí? No, señores, tenemos que seguir trabajando en la arqueología. ¿Por qué no hay una plática de arqueólogos aquí de lo que presentaron? De cumbres aquí. No hay una plática ni de arqueólogos, ni de sociólogos, ni de historiadores de Papantla. Mínimo inviten a sus cronistas oficiales. Tienen varios. Mínimo a ellos. Pero esto es tan terrible, amigo. Yo no sé, yo la verdad no sé si lo están ocultando, pero o es a veces la falta de información. Pero para eso estamos nosotros. ¿Ustedes creen? Los funcionarios no tienen que saber todo, tienen que contratar o preguntar a la gente que sabemos, que oye, tú sabes de eso, vente. Por ejemplo, yo pertenezco, no soy del patronato de la iglesia, pero sí voy a participar en las pláticas, lo acaban de decir, de los 100 años de la Virgen, porque tengo un proyecto que se llama De una iglesia de palos a la diócesis de Papantla, que nadie lo tiene. Y eso no le gustó mucho cuando lo saqué hace 10 años y lo presenté en la iglesia. Lo presenté en la iglesia misma, llena, lo presenté y les encantó. Y luego en el Museo Teodoro Cano, y luego cada año era una costumbre, o de Serafino Larque, o de Mariano, o de Don Rómulo Pardo, y quién servía las mejores enchiladas, si era la China. Ahí va un amigo de nosotros de toda la vida, era Rubén Croda, ¿verdad? Sí, sí. Gran investigador que acaba de pasar. Bueno, todo esto, mis amigos, tiene que ver con esa idea. Hay instituciones que están trabajando, pero ahora ya trabajan en cuestiones como, por ejemplo, de afrodescendientes, de cómo apoyarlos para que en Tamiagua y en diferentes lugares hagan algo, cómo es que la gastronomía se ha desarrollado de eso. O sea, de aquella investigación que hacías de dónde venía el grupo, que es muy importante, todo esto ya no se hace. Ahora lo que se hace es conocerlos, verlos y encaminarlos a programas nacionales que hay. Una de las cosas que tenemos que ver, y es un ejemplo de independencia y de libertad, y si me voy a aventar ese comercial, es el restaurante Acu. El restaurante Acu es un multimodal, yo les digo pluricultural, una cuestión que reúne un mural, la casa de Cortés encima de un edificio prehispánico, está el dios Tajín que está aquí, luego que lo alcanzamos a ver desde que por ahí está, que tiene arracadas y un descarnado, están los senderos de la vainilla, está el arbolarium, este arbolote gigante oaxaqueño que está ahí, que aunque el huracán se llevó unas flores, está la vainilla, están vendiendo artesanía y está la artesanía. Estos multimodales, también está el negocio de Esperanza, que está en los cielos de Papantla, que es otra visión. Por allá hay un vainillal. Tenemos algunos restaurantes aquí de gastronomía, este mismo, que aunque italianos, que aunque corresponde a otro contexto de otro mundo, pero también está en el centro histórico, por algo está aquí. Y quería un lugar especial en que ha hecho un esfuerzo nuestro amigo junto con esos caballeros por darse a notar y por decirnos que hay que tener confianza de llevar a nuestros hijos, y eso es estos talleres que tienen en Pachamá. Yo al principio le decía, no, pues eso es peruano, y yo, no, hay que ver el sentido de lo que es la traducción. Es casi como, pues no como Pihuícolo, pero es un papá nuestro, es una cosa nuestra que nos va a llevar por cierto camino. Y estos jóvenes que están haciendo algo, yo sí creo que hay alguien que está haciendo algo. Lo que pasa, amigo, es que no te van a dar chance en las grandes páginas, ¿no? y que arrastran y que todo el mundo ve. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo está enterado de qué onda lo que pasó en el Callejón Tajín ayer con el cine, y lo que pasó con el danzón, lo que está pasando con la banda, y no está enterado de nosotros, porque nosotros no es que seamos la oposición, es que es la contracultura. Entonces, estas cuestiones, estas es como el rock, le tenemos que dar su lugar, al rock le tenemos que dar su lugar, y tenemos que seguir diciendo que somos unas personas sanas, que trabajamos muy bien, a pesar de que hay unas personas muy decentes que no saben hacer las cosas. Yo creo que esta idea de que, y lo voy a decir, no es que es papantejo, déjenlo. Y eso tiene que ver mucho con orgullo papantejo. No, señores, aquí venimos gentes de todos lados. Y si no van a admitir a gentes que tenemos 25 o 30 años, pues de una vez que nos digan y que nos den nuestro pasaporte de extranjeros. Porque entonces vamos a trabajar desde fuera en otras cuestiones. Hemos aportado mucho más que muchas gentes.
mucho más que otras instituciones. Entonces yo sí creo que debe de haber una apertura, ¿no? Que en lugar de que se sienten nada más las autoridades en aquellos edificios, que hablen y digan, bueno, a ver, los libros, y no, apúntese en una lista de artistas. ¿Para qué? ¿Nos van a cobrar impuestos? Nos van a ir sacando los sábados. No, nosotros no somos de sábados culturales, nosotros somos de publicaciones, de cosas mucho más amplias. Y si no va a ser ahorita, nos vamos a sacar después, porque nadie es eterno. Sí, claro. Y estamos muy a gusto, así como estamos. Si las gentes quieren seguir en esa anarquía, de que primero prometen muchas cosas, y luego nada más es lo que ellos dicen, no. La democracia precisamente radica en que ya cuando tienes el poder, pues órale a ver qué les toca. Y eso lo tenemos que decir. Eso no es ninguna aseveración y que estamos hablando mal porque la otra es reunir a los excluidos y presentarlos. Decirles, bueno, ¿saben qué? Sí que a todo dar que haya 2, 3 ahí sentados entre nosotros. Vayan a ver si algún día lo... Piqui. Esas grandes peregrinaciones, algún día van a llegar. Bueno, yo dejaría eso. Yo creo, jóvenes y gente que nos está viendo, una recomendación para ahora es trabajar en proyectos culturales, dejar ya de cobijarnos en cuestiones, no, que me lo dijo fulano. Si te lo dijo fulano, averigua y ve, porque no vaya a ser una leyenda que le dijo su abuelita y no sea cierta. Las abuelitas tendían mucho, por el buen comportamiento te tiraban la fábula. La espada de sí, entonces Fuentes. todas estas cuestiones, cuando alguien te dice, inclusive que sea cronista, o que sea yo, o que sea un investigador de primer nivel, o la educación indígena, esto es, no, averigüen, porque hay muchas cosas que se dan por hechas y no son. La verdad, ahí va. Claro, ahí están en los libros, ya están en los que han escrito. Lo que tenemos que hacer es más coloquio. Es increíble que no tengamos ya preparado las pláticas para cumbia. Y ya esté preparada la cumbia. Ya se cocinó, ya está en una ollita. Como dice el Arión, ya metieron todo, lo licuaron y a ver qué sale. No, baile. Ya no digo nada. ahí nos dejamos. Ahí lo quedamos. Ya está todo dicho. Yo creo que esto ha sido una conversación. Cátedra, sí. Explícate, cabrón, explícate. Muchas gracias. Todavía estamos al aire. Sí, todavía. Bueno, una de las cuestiones es agradecerle y ojalá sigamos, ojalá que un mes o menos podamos ir viendo, porque sí tenemos que seguir puntualmente, o si no, transmitir desde Cumbre y nadie nos dice que no podemos. O necesitamos pedir permiso para ir. Queremos ver qué van a hacer. Si no nos invitan, pues debería que veamos. Nos sentamos y una entrevista. Claro, ahí el pasto, pues, Podremos hacer una segunda de las parte. artes indígenas y el parque Taquichú, que es el comienzo, es con recursos de los papantecos y de los mexicanos. No es de unos cuantos, acuérdense. Maestro. Sin palabras. Realmente fue es una plática muy interesante y bien lo comentó el maestro, no es nada más para un rato, es para todo el día. Hablar todo el día, porque realmente... Pues sí, y es lo que platico siempre. Sí, es parte de descubrir este discurso muy interesante realmente y me llevo mucho aprendizaje, mucho cuestionamiento. Te regaño, pa. Me enojé. A ver, La intención. doctor, ¿qué piensas? Si podría definir con una sola palabra todo este viaje, autenticidad y cátedra, o sea, Es algo extasiado. que siempre enfatizo con mis alumnos, es de buscar información, analizar, cuestionar. Y es importante que usted lo mencione, maestro. Se deben de abrir cátedras, coloquios, conferencias sobre no solamente de temas comunes, sino de este tipo de temas que justamente ayudan mucho a despertar la curiosidad, a mover estos paradigmas, ahora sí, a venir y patear el seso, que son necesarios, realmente son necesarios. Y tal vez de cierta manera, por la situación que estamos viviendo por pandemia, no se pueden hacer en grandes espacios, pero están las redes sociales. Entonces creo que es un elemento clave para poder llevar esta información que tal vez no lo estén viendo muchos de aquí en Papantla, pero en un
supuesto que hay otros lados internos de Radio Ciudad de México que están viendo estos programas y realmente es interesante que todo esto se esté llevando a cabo mediante las redes sociales. Entonces invitamos a todas las personas que nos están viendo a que sigan la página, a que estén abiertos a los temas que estamos hablando, porque es importante. Vamos a hablar o siempre vamos a manejar temas que van a incomodar, claro, siempre van a incomodar, pero realmente lo que sucede, la realidad, es cuestionar, aprender a cuestionarnos, aprender a hacer reflexión, a ser críticos y analíticos con todo lo que estamos consumiendo. Sí. Un saludo a todos los que nos ven, muchas gracias por estar en este espacio Cicuta de Oro, Vanguardia Contracultural. Un saludo también a los espacios independientes, un saludo a David, su espacio Papachama, que es una forma independiente cultural que está enriqueciendo Papantla. Y pues tenemos grandes personajes que nos han brindado, no necesariamente tienen que ser de Papantla, sino a veces llegan y nos enriquecen más de los que somos de aquí. Entonces estamos en todas las expectativas de escuchar, de dialogar. Las puertas de Cicuta de Oro están abiertas para todos los que quieran venir. Solamente contáctenos, búsquenos y con toda la confianza y gran enseñanza de aprendizaje y conocimiento de compartirnos sus experiencias. Hoy tenemos un gran honor de tener un gran diálogo magistral con el sociólogo Víctor Po Echanis. Últimas palabras para cerrar con él, de dónde podemos encontrarlo o dónde podemos acercarnos con él. Por favor, maestro. Bueno, miren, yo estoy en la Universidad Benemérita Benito Juárez, ya tienen mi teléfono, casi siempre aparezco en el Face, me gusta publicar casi diario público. Y lo principal, miren, lo principal es que desgraciadamente se ha perdido la idea del maestro que los mandaba a la biblioteca, que les decía qué libros, y entonces a veces el maestro dice, no, pues sácalo de Google y que te copien. Entonces, inclusive llevar la tarea igual es penoso. Es penoso que un alumno tenga la misma tarea y 20 iguales. Entonces, una manera de resolver esto es acercarnos a estos jóvenes amigos y tratar de hacer a Ali, a nuestro amigo Ali, a David, y tratar de hacer una organización en la cual debe de haber otros, ahorita pasó por ahora, debe de haber otros, que nos reunamos, que empecemos nosotros a dar pláticas, si no se puede por la pandemia, por el aparatito, pero utilizarlo bien. El aparatito no es una maldición, es un problema que no tenga lo adecuado adentro. Entonces nosotros, si ya está dentro de nosotros el aparato, pues ahora vamos a llenarlo de buenas intenciones y de buenas ondas y vamos a explicarle a nuestros jóvenes cuál es la cultura. Si la escuela y las autoridades siguen insistiendo en una historia lineal, que nada más don Miguel Hidalgo existió y que Serafín no, y esto, y que esto es lineal y que nada más esto, pues ni modo, pero nosotros tenemos que seguir estudiando lo regional para que nuestros niños estén orgullosos y no los agarren. Cuando tú te recibes, ustedes se reciben, o cualquier papanteco se recibe de lo que sea, en California, o en Alemania, o en Rutherford, o en Inglaterra, o en Rusia, no le preguntan de su carrera, pero le preguntan, oye, ¿y los voladores? Y hay unos que dicen, son 4 que se avientan. No, esto tienen que saber primero lo que ven, no es posible ni que sepan lo que están viendo, y lo que tenemos aquí, esta riqueza que tenemos, o el tajín, tenemos primero que explicarnos y decirles a ellos lo que son. ¿Cómo podemos decir que somos patrimonio? A ver, analícense cada uno de ustedes que nos están viendo, saben perfectamente bien la historia de los totonacos, cómo llegaron al tajín y cómo se fundó esto. Entonces empecemos por ahí, por nosotros mismos, porque son nuestros hijos los que nos van a hacer en la mesa. De ahí viene el desprecio y por eso se portan así los muchachos, porque dice el papá, no, eso no importa, ¿para qué te estudias eso? Tú estudia de petróleo, que ya no hay, tú estudia de computadoras, que tampoco hay aquí, de construir carros. No, aquí lo más importante es la cultura, mis amigos, y lo más importante es el turismo. Entonces, mientras que no visualicemos eso y sigamos pensando en que las donitas son muy bonitas y que todo viene de otro lado y nos va a beneficiar y nos van a llevar en un barco para ser felices, eso vale gorro. Lo que tenemos que hacer es sentar las bases de una buena educación, y la primera es en la casa y con nosotros. Ya la escuela, olvidémosla, está fuera de la jugada. Con eso que dicen, y el lunes se tienen que presentar, oigan, vayan a la escuela cuando quieran. Y además tampoco los maestros saben dar clase por el aparato. Entonces, ¿cuál es el entredicho? Nosotros, la sociedad civil, tenemos que salir al respaldo de todos los jóvenes. Eso es lo que yo puedo decir. Qué buenas palabras recibimos el día de hoy. Un agradecimiento total al espacio Italian Coffee
por brindarnos la oportunidad de esta entrevista magistral al sociólogo Víctor Pop. Igual los esperamos el día de hoy, en la tarde, a las 5 de la tarde, con la entrevista del poeta Fidel Guerrero, igual otro compañero poeta que va a estar con nosotros en la entrevista. Y el día de mañana, a las 7 de la tarde, domingo, vamos a tener también a otro poeta y escritor, a Iván Sousa. Estamos en Un Cicuta de saludo Oro. a los dos. Un saludo por parte de Víctor, ya saben, síganos todo. Estamos en Cicuta de Oro, vanguardia contracultural. Pues sigan con las transmisiones que tenemos justamente para hoy y mañana en la tarde. Les prometemos que va a ser una plática muy amena, muy divertida. Y vaya, amigos, colegas, que ya el maestro Rogelio los presentó, los vamos a tener en este espacio de Cicuta de Oro. Sigan estas transmisiones y las que siguen y estaremos trabajando para llevar más cultura para todos ustedes. Esto es Cicuta de Oro, vanguardia contracultural. Un último comentario de Irma Francisco, saludos, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Y terminamos con este magistral Víctor Pop. Muchas gracias.